Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. De verdad que me llena de energía saber que hay tantos fans de las series turcas y de la maravillosa Hande Erçel compartiendo este espacio conmigo. Espero que estén teniendo un día absolutamente fenomenal, rebosante de energía positiva y por supuesto, de buenas noticias, como las que tenemos hoy. Como bien saben, hoy vamos a sumergirnos de cabeza en el universo Hande Erçel. Y no solamente vamos a hablar de su retorno a la pantalla chica, sino que vamos a desmenuzar cada detalle jugoso de este nuevo proyecto que promete ser un antes y un después en su carrera. Prepárense para una sobredosis de información, análisis, teorías y por supuesto, mucha emoción. Pero antes de que mi emoción me lleve por delante y empiece a soltar spoilers como confeti, quiero recordarles lo más importante si son nuevos por aquí, o si son veteranos despistados que aún no se han suscrito. Este es el momento perfecto para unirse a esta gran familia de amantes de las series turcas. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y asegúrense de no perderse ni una sola de las novedades, chismes, análisis en profundidad y actualizaciones exclusivas que les traigo cada semana. Créanme, no querrán ser los únicos que se pierdan la conversación. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Hande Erçel, ese torbellino de talento, belleza y carisma que nos ha conquistado en series como Sen Kalkapm, Love is in the Air y Güneşler Sunshine Girls, ha mantenido un perfil un tanto bajo en los últimos meses, lo que naturalmente ha desatado una ola de especulaciones, rumores y teorías conspirativas sobre sus próximos pasos. Y la espera, mis queridos detectives del corazón, ha llegado a su fin. Después de una pausa que se sintió como una eternidad para sus fans más acérrimos, Hande Erçel está lista para incendiar las pantallas con una serie que, me atrevo a predecir, romperá todos los récords de audiencia. Y lo mejor de todo es que sí, lo adivinaron, ya tenemos el nombre oficial de este proyecto, Bambaşka Biri. ¿Qué les parece? ¿No les transmite misterio y expectación con solo escucharlo? A mí sí, y mucho. Pero agárrense porque lo mejor está por venir, vamos a sumergirnos en la trama y los detalles que hacen de esta serie algo realmente único. Bambaşka Biri, que se traduce como alguien completamente diferente, nos presenta a Hande Erçel bajo una luz completamente nueva, explorando facetas de su talento actoral que hasta ahora, solo habíamos vislumbrado. Despídase de las comedias románticas ligeras y azucaradas que la catapultaron a la fama. En esta ocasión, Hande se sumerge en las profundidades de un thriller psicológico oscuro, complejo y absolutamente fascinante, donde dará vida a una fiscal llamada Leyla Hadid. Leyla Hadid no es la típica heroína impoluta. Es una mujer ambiciosa, decidida, con una voluntad de hierro y un pasado complicado que la persigue como una sombra. Decidida a dejar atrás los fantasmas del pasado y construir una nueva vida en la vibrante y caótica Estambul, Leyla se traslada a la gran ciudad con una obsesión: la justicia. Quiere enfrentarse a casos difíciles, desafiar las expectativas y demostrar su valía en un mundo dominado por hombres. Busca dejar su huella, ser reconocida por su inteligencia y su capacidad para resolver los crímenes más intrincados. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida, los planes de Leyla dan un giro inesperado cuando el destino la cruza con Kenan Öztürk, un famoso y carismático periodista interpretado por el inigualable Burak Deniz. Sí, lo han leído bien y pueden gritar de alegría. Hande Erçel y Burak Deniz, la pareja que nos robó el corazón, nos hizo reír, nos hizo llorar y nos dejó pegados a la pantalla en Aşk Laftan Anlamaz, Amor no entiende de palabras, vuelven a unir fuerzas en esta nueva y ambiciosa producción. La química entre ellos es innegable, palpable, casi magnética, y estoy absolutamente segura de que su reencuentro en pantalla será simplemente explosivo. La sola idea de verlos interactuar de nuevo, interpretar personajes complejos y desafiantes, me pone la piel de gallina. Pero la trama se pone aún más interesante, porque Kenan Öztürk no es solo un rostro bonito y un periodista exitoso. Al igual que Leyla, Kenan también guarda un secreto oscuro, una carga que lo atormenta y lo convierte en un personaje fascinante y peligroso. Kenan sufre de un trastorno de personalidad múltiple, lo que significa que dentro de él conviven diferentes identidades, cada una con sus propias características, recuerdos y comportamientos. Esta condición lo convierte en un hombre impredecible, capaz de encantar y seducir, pero también de actuar de forma impulsiva e incluso violenta. La trama se complica aún más cuando Leyla y Kenan se ven envueltos en la investigación de un brutal y mediático asesinato. Un crimen que sacude los CI.
Mientos de Estambul y que pondrá a prueba la integridad y la capacidad de Leila como fiscal. A medida que Leila profundiza en el caso, impulsada por su sed de justicia y su instinto inquebrantable, comienza a sospechar que Kenan podría estar involucrado en el crimen. Las pruebas son circunstanciales, pero su intuición le dice que algo no encaja. La tensión entre ellos aumenta a medida que la línea entre la atracción y la desconfianza, entre el deseo y el miedo, se vuelve cada vez más difusa. ¿Podrá Leila descubrir la verdad detrás de la doble, o múltiple, vida de Kenan? ¿O sucumbirá a su encanto irresistible y se convertirá en una víctima más de su oscuro secreto? La serie promete ser una montaña rusa de emociones, con giros inesperados que te dejarán sin aliento, momentos de suspense que te harán morderte las uñas y una trama que te mantendrá al borde del asiento en cada episodio. Además, el elenco está repleto de actores talentosos y reconocidos que darán vida a personajes complejos, memorables y llenos de matices. Cada uno de ellos aportará su propia visión y su propio talento para enriquecer la trama y hacerla aún más adictiva. Pero, ¿qué significa este cambio de rumbo tan radical en la carrera de Anne Derzel? Para mí, es una clara señal de su madurez como actriz y de su deseo de desafiarse a sí misma con papeles más complejos, arriesgados y que la saquen de su zona de confort. Anne no se conforma con ser la chica guapa de la comedia romántica. Ella aspira a más, quiere demostrar que tiene el talento, la capacidad y la versatilidad necesarias para interpretar personajes más profundos, multidimensionales y que requieran una mayor exigencia emocional. Y creo firmemente que Bambaska Birie es el proyecto perfecto para lograrlo. Este thriller psicológico le permitirá explorar nuevas facetas de su talento, demostrar su capacidad para transmitir emociones complejas y mostrar al mundo que es mucho más que una cara bonita. Además, la oportunidad de trabajar nuevamente con Burak Deniz, un actor con el que tiene una química innegable y una gran conexión profesional, es un plus que seguramente atraerá a una legión de espectadores y generará un gran revuelo en las redes sociales. Pero como suele ocurrir en estos casos, no todos son aplausos y ovaciones. Algunos fans, quizás aquellos más nostálgicos de sus comedias románticas, han expresado su preocupación por este cambio de género, argumentando que prefieren a Anne en papeles más ligeros, divertidos y que les transmitan alegría. Otros, en cambio, están absolutamente ansiosos por verla en un rol más desafiante, dramático y que le permita demostrar su potencial como actriz. Personalmente creo que es fundamental que los actores se arriesguen, exploren diferentes caminos en su carrera y no se encasillen en un solo tipo de personaje. Si Anne se siente cómoda, emocionada y motivada con este proyecto, creo que debemos apoyarla incondicionalmente y darle la oportunidad de demostrar su talento en un nuevo género. Además, estoy convencida de que Bambaska Birie tiene todos los ingredientes necesarios para convertirse en un éxito rotundo. Una trama intrigante que te engancha desde el primer momento, personajes complejos con motivaciones oscuras, un elenco talentoso que eleva la calidad de la producción y, por supuesto, la química innegable y la conexión palpable entre Anne Derzel y Burak Deniz. ¿Qué más se puede pedir? La serie se estrenará muy pronto en Turquía, y estoy segura de que no tardará en llegar a otros países, ya sea a través de plataformas de streaming o de canales de televisión internacionales. Así que manténganse atentos a las noticias, suscríbanse a mi canal y no se pierdan el estreno de Bambaska Birie. Les prometo que no se arrepentirán. Y ahora, para poner el broche de oro a este vídeo lleno de noticias emocionantes y análisis en profundidad, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto hoy. Hemos hablado sobre el regreso triunfal de Anne Derzel a la televisión con la serie Bambaska Birie, donde interpretará a una fiscal llamada Leila Jediz, una mujer ambiciosa y con un pasado complicado. También hemos hablado sobre su reencuentro con Burak Deniz, quien interpretará a Kenan Öztürk, un periodista carismático y exitoso que, sin embargo, sufre de un trastorno de personalidad múltiple. Y finalmente hemos analizado el significado de este cambio de rumbo en la carrera de Anne Derzel, las expectativas que genera este nuevo proyecto y el impacto que podría tener en su trayectoria profesional. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado creándolo. Recuerden que sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que impulsa este canal. Su apoyo es fundamental para mí. Así que no duden en dejar sus opiniones, preguntas, sugerencias y teorías en la sección de comentarios. Quiero saber qué piensan sobre el regreso de Anne Derzel, qué esperan de la serie Bambaska Birie, qué les parece la trama,
qué opinan de la pareja Anne de Burak y qué otros temas les gustaría que cubriera en futuros vídeos. Su opinión es muy valiosa para mí. Y antes de despedirme definitivamente, quiero recordarles una vez más que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas, y suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de las novedades, chismes y actualizaciones que les traigo cada semana. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que la fuerza de Ander Ercel los acompañe.